buenas noches y bienvenidos a Tercer Grado. Hoy me acompaña Carlos Loret de Mola. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Leo Zuckerman. Buenas noches. René Delgado. Buenas noches. Raimundo Rivapalacio. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Joaquín López. Hola, doctor. Buenas noches a todos. Y Denise Merker. Buenas noches. Bueno, pues el debate en torno a la consulta sobre el aeropuerto continúa. No hay mucha información nueva, digamos, en la última semana. Tal vez la ubicación de las casillas, en qué municipios, un poco el debate en torno a si son representativos del país en su conjunto o no. Información que estaría dando el día de hoy Jiménez Espriu, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, que validaría que Santa Lucía sí es una opción viable con el aeropuerto Benito Juárez. Y pensaría que son esencialmente los nuevos datos, pero el debate continúa. ¿Cómo pones el estado de cosas en este momento? Bueno, yo creo que la última es la de hoy. Es decir, por si hicieran falta pruebas del tamaño de fiasco, de fraude, de engaño, que es la consulta, pues en un día antes de que arranque, el gobierno electo todavía le está haciendo campaña a una de las opciones. Justamente cuando me preguntaste al arranque del Tercer Grado la semana pasada, te enlistaba yo todas las irregularidades que tiene esta consulta, que ruborizarían al más priista de los tricolores y que ahorita las está haciendo Andrés Manuel López Obrador y su equipo como si nada pasara. Y lo único que dicen cuando uno les reclama es, oye, pero esto ni el PRI se atrevería a hacer algo así. Dicen, no, es que nosotros somos diferentes. Pues cada vez menos. Cada vez menos. Ahora, son deficiencias, digamos, de la consulta. Y no sabemos si están políticamente motivadas o no. Bien podrían no estar políticamente motivadas. Es decir... ¿A qué te refieres? Sí. Puede ser que hayan puesto las casillas a lo mejor en lugares donde tiene más presencia Morena, pero que no haya una instrucción a los de Morena de ir a votar por una u otra opción. Puede ser que haya nueva información que tiene que ser conocida por el público antes de votar. Es decir, no necesariamente... ¿Tú crees que hay una definición ya clara del próximo gobierno? Está la mesa puesta para que el presidente... para que la consulta salga como el presidente electo quiere que salga. ¿Y sabes Eso cómo es quiere? lo que yo pienso. No sé. No, pues si no ya lo habría dicho. Okay. Las últimas que son, que ni siquiera son los 500 municipios más poblados del país. Que el criterio que realmente se repite es en donde Morena tiene más presencia. Pues son los organizadores. Es asombroso la cantidad de mesas que instalan en Oaxaca, en Chiapas, en entidades del sur donde hay más fuerte Morena, que en otros lugares en donde hay más población. Es decir, a mí sí me parece un engaño, a mí sí me parece una trampa. Ahora bien, esto no se trata del aeropuerto, doctor, y esto me parece que es sumamente relevante. No es solamente Texcoco contra Santa Lucía, esto es la señal que le va a mandar el presidente electo a los mercados financieros, a los inversionistas, a los empresarios, sobre qué tipo de destino para las inversiones es México y qué tipo de modelo económico quiere encabezar durante los próximos 6 años. Y no conozco yo hasta ahorita un solo líder político, por inteligente, por sagaz, por astuto, por culto que sea. No conozco un solo país, por robusto, por respetado, por soberano, que en un duelo contra los mercados financieros haya salido victorioso el país. Los mercados tienen, dirían en el béisbol, récord perfecto. Son implacables. Pelearse con la economía global desde un país como México, antes incluso de tomar posesión, me parecería un error trágico. Y por eso creo que soy un idiota que piensa que el presidente electo, como es un tipo inteligente, como es un político sagaz, no se va a pegar el balazo en el pie de que gane Santa Lucía. Y creo que va a ganar Texcoco. O alternativamente tiene jugadas para tranquilizar a los inversionistas, a los constructores, a los tenedores de bonos. No sabemos. ¿Tú, Denise, cómo ves las cosas? ¿Así de graves? Pues lo platicamos efectivamente ya sobre el tema. Yo me quiero quedar con algo que dije también la semana pasada, que es, a mí lo que me parece más importante es el proceso de toma de decisión, dejando de lado ya el aeropuerto. Ha hecho declaraciones a lo largo de esta semana en el sentido de que él está seguro de que no va a pasar nada desde el punto de vista financiero. Yo no sé exactamente en base a qué, pero dejando esto, a mí lo que me parece complicado es la primera consulta de un gobierno que piensa
consultar a la ciudadanía para tomar decisiones, pues la primera consulta es una consulta que más bien desprestigia este sistema de toma de decisiones por la forma en que está hecha, por lo insuficiente que es efectivamente, por el hecho de que no va a haber una representación suficiente, porque hay lugares muy interesados en el aeropuerto que no tienen un solo lugar para ir a votar en las cercanías, y hay otros lugares que no tienen nada que ver con el tema y sin embargo hay muchas casillas. Es decir, a mí me parece que la falta metodológica de la consulta se vuelve un asunto muy delicado y poco promisorio para el futuro. ¿Tú, Joaquín? Mira, Leopoldo, pues yo he pasado de la confusión a la confusión. Sí, he estado confundido y sigo confundido en algunos momentos, como contaba el miércoles. Tenía la idea de que Andrés Manuel López Obrador iba a irse por el Naim en Texcoco, después que se iba por Santa Lucía. Y hoy no sé lo que piense, te debo decir la verdad. Le debo creer que va a respetar el resultado de la consulta, pero dicho esto, la consulta está hecha para que gane Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero esto? Que la mayoría de sus seguidores, que tienen la percepción de que él está por Santa Lucía porque pues solo sus seguidores, solo su primer equipo ha hablado de las bondades de Santa Lucía, sus seguidores creen o tienen la percepción de que el líder Andrés Manuel López Obrador está a favor de Santa Lucía y van a ir a votar por Santa Lucía. Estábamos hablando hace un momento, estaban hablando de la repartición de las casillas, Leopoldo. En Veracruz hay 99 municipios, ¿sí? En Chiapas hay en 67 municipios. En el Estado de México, que es el que tiene el mayor padrón del país, tiene 66 municipios. Estamos hablando de ¿qué? 73. 1073, ¿sí? Casillas. Casillas. Centros de votación. Centros de votación que entre 1 millón de votos dan 931 boletas por mesa, que se van a votar, Leopoldo, en las primeras horas de mañana. Entonces, yo estoy confuso en lo que quiera hacer Andrés Manuel López Obrador, pero tengo claro que de no ir por el nuevo aeropuerto, los mercados nos lo van a cobrar, no a él, nos lo van a cobrar a todos. Y quiero retomar lo que dijo Citibanamex, recordándonos lo que fue la peor crisis que ha tenido este país, la de diciembre del 94, el error de diciembre que se repartieron entre Salinas y Zedillo. Hablan del error de octubre, que a mí me preocupa muchísimo, Leopoldo. ¿Por qué? ¿Así lo ven? Así lo ven, me preocupa porque Ernesto Zedillo le tocó en diciembre ya en la presidencia. Y a Andrés Manuel López Obrador le toca cuando le faltan... Aunque José Ángel Gurría decía ayer que pues sí, no es una buena señal, sí, y tendría consecuencias, pero tampoco ve un escenario catastrófico. No catastrófico, pero no bueno. No como el del 95. Sí, pero no de esos niveles, sí, pero no bueno. Raimundo. Bueno, podemos hablar y desmontar perfectamente la consulta y apoyar lo que dice Carlos Loret. Si uno dice, bueno, plantean la consulta como un ejercicio de democracia representativa, pues no es así, es solamente un discurso en el cual no hay reglas claras, no hay reglas del juego. Dicen democracia participativa, es 1% de la población, entre 500.000 y 1 millón, frente a 56 millones de personas que votaron de un padrón de 90 millones, o sea, 501 millón frente a 90 millones de potenciales, 1.073 casillas, la elección presidencial tuvo 156.000 casillas, bajo reglas de juego claras, por eso dicen es que no es legal. Yo digo, ¿la consulta es legal o no es legal? Pues la consulta en términos electorales, en términos de leyes, no, pero tampoco quien está organizando la consulta es nadie. No es un gobierno constituido, si es un presidente electo, por lo tanto es un grupo de ciudadanos organizando una consulta como quieran. Por eso me parece que si viéramos únicamente la consulta, pues, es irrelevante. ¿Qué es lo que no es irrelevante? Que el presidente electo dice que es vinculante. Y eso cambia por completo los términos de la discusión. Entonces, ahí podemos irnos a cómo está planteada la consulta. Está en 520 municipios de la lista nominal, de los cuales y adicionalmente 18 municipios en los alrededores de Texcoco. Ahí ya la metodología explotó.
De todos estos, hay 100 casillas en la Ciudad de México y hay 99 en Veracruz. 99 municipios. En municipios en O sea, hay Veracruz. más casillas. Digamos, son 90 urnas. No, Quizás en Veracruz 90. son 99 municipios, no 90 mesas. En 90. Y hay varias mesas. Aquí las traigo. ¿Dónde van a estar las mesas? Hay 40 en Oaxaca. 67 en Y hay 77 en Chiapas. 67, sí. Y hay 43 en Nuevo León y 44 en Jalisco, que son 2 grandes mercados. Me pregunto, ¿y por qué no hay ninguna urna en Guadalajara y no hay ninguna urna en Oaxaca capital? Pues sí hay en los Xicas. No hay tampoco ninguna urna en Villahermosa, pero por supuesto que están Acajuca y Macuspana, la zona de Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Me dice que, ¿Cómo lo lees? que es donde está la movilización de Morena. ¿O la capacidad organizativa? Sí, donde pueden ellos ir caminando. Ahora, esto nos lleva a lo que platicamos aquí, que tiene un sesgo. Por lo tanto, si nosotros nos ajustamos al discurso de Andrés Manuel López Obrador, pues va a ganar Santa Lucía. Y realmente la consulta y todo lo que venga después no es importante. Aquí nos vamos a otra parte de la consulta. Si nosotros vemos lo que están presupuestando, es el equivalente a que cada mesa significará un costo de 375 pesos por urna durante 4 días. ¿Sí? 375 por día. Cuando uno ve esto, si uno únicamente piensa en lo que se les da de alimentación a quienes van a estar ahí, más lo que es la papelería, pues no te da. La consulta sobre el corredor Chapultepec, que fueron 75 puntos, costó 300 pesos por voto. Entonces aquí dicen, tampoco hay, o sea, es una consulta que está prácticamente a partir del voluntarismo. Si nada más, y concluyo, si esto es como pinta, ¿por qué tendría que estar haciendo esto Andrés Manuel López Obrador y teniendo un desgaste político Eso es rarísimo. si fuera Santa Lucía? A lo cual voy de nuevo con Carlos Loret. Yo creo que esta va a ser una consulta abierta. No sabemos qué instrucciones les han dado a los liderazgos de Morena y yo diría, realmente no hay nadie que pueda saber, creo que ni Andrés Manuel López Obrador, qué va a ganar. A suceder. Regreso a la pregunta original. Para mí la gran diferencia entre la semana pasada y esta es que entraron ya en juego factores reales de poder, que es distinto de lo que ocurría la semana pasada. La semana pasada estaba una campaña donde se podía hablar mal de Texcoco, pero no a favor. Es cierto, lo decíamos, que nadie estaba hablando a favor de Texcoco. Y han salido en los últimos 8 días empresariado, Sí. cámaras, Bancos. calificadoras, bancos. Eso me parece que la hace distinta. Se mantiene la gran ausencia del gobierno saliente, excepción hecha de Enrique de la Madrid y de Federico Patiño, que son los 2 únicos que han salido a defender lo que sería la obra emblemática del sexenio. Y siguen ausentes. Hoy comenzó a aparecer un poco Claudia Ruiz Massieu, los partidos políticos de oposición. Ellos se mantienen todavía en ver cómo liquidan a Sus problemas. trabajadores, ¿no? Pero para mí la diferencia es que ya entraron en el juego factores reales de poder. ¿Y eso cómo crees que juegue? Es decir, ¿eso a qué opción le suma o no sabemos? O más allá de lo del aeropuerto, ¿eso te dice algo de cómo puede ser la relación de esos factores de poder con el próximo gobierno? ¿Cómo lees eso? La diferencia está en que si fueran factores formales de poder, estaríamos hablando de política. Hablando de factores reales de poder, estamos hablando más bien de economía, de mercados, de finanzas. Eso le da otra calidad. Ahora, yo creo, no me gusta, yo lamento, coincido ahí con Denise, lamento que la inauguración de un mecanismo de participación directa democrática como es una consulta se haya inaugurado de este modo. ¿Por qué? Porque no es el correcto, tanto en el número como en la localización, como en la cobertura de la consulta, no son los mejores términos. Y en esa medida, por un lado, podemos desperdiciar un instrumento valioso, que creo que hay que ajustar, pero
que le va a dar margen a Andrés Manuel de moverse en la dirección en la que a él también convenga. Entonces, para mí esos son los dos elementos diferentes de esta semana. Finalmente, Leo, ¿tú cómo la ves? Pues yo sigo pensando, me sigo manteniendo en mi postura original de que todo esto es una gran faramalla de López Obrador para salvar la cara, para decir, pues yo propuse cancelar el aeropuerto durante mi campaña, pero el pueblo sabio nos ha dado la directriz de que sea Texcoco. Sigo en ese sentido. Soy igual de idiota que Loret, que aquí, tú lo dijiste. Ya somos varios. Ya somos varios. Sí, yo lo dije. Y lo creo porque, a ver, primero que nada, López Obrador es un político, ¿no? O sea, hay que entenderlo en esa lógica. Y no creo que de verdad quiera empezar su sexenio nadando a contracorriente, tratando de recuperar la confianza de los inversionistas a quien va a necesitar de manera prioritaria para cumplir una de sus grandes promesas, que es tener mayor crecimiento económico. Yo creo que como político le está subiendo la lumbre a esto para que los empresarios vengan, ¿no? Oiga, presidente, pues no, algo les va a sacar, eso lo vamos a ver ya la semana que entra, ¿no? Yo creo que va a ser Texcoco, pero va a haber un Texcoco rediseñado, yo creo que va por ahí. Es que lo otro, Leopoldo, es una entelequia. Pero lo que es una entelequia en el sentido de que es una cosa irreal, no existe. Santa Lucía hoy Y eso por hoy no vuelve inexistente el hecho de, porque es decir, es cierto, yo lo he dicho aquí que también comparto, no existe la otra opción, lo cual no quiere decir que la opción no esté abierta, que sea no a Texcoco. Está bien. Y creo que es una opción que está en la mesa. Pero y ¿qué que gana? cada vez se ha vuelto, no, es que yo creo que cada vez se ha vuelto más fuerte la opción no a Texcoco, en el sentido... Pero lo que ¿qué decía gana? Joaquín es Es muy que esa es la rescatable. consulta realmente, aunque Andrés ¿es Manuel, Texcoco sí o no? perdón, Raimundo, independientemente de si Andrés Manuel López Obrador va deliberadamente a inclinar la balanza, pues sí va a ser mucho lo que su gente olfatee, digamos, de dónde está parado él. Y pareciera, por lo que hemos comentado, que es Santa Lucía. Así es. Es decir, no es que necesariamente Pero hay una... no- Es decir, puede ser que, incluso si él tiene una preferencia sobre Texcoco, lo que estás leyendo toda Es la gente otra- afuera es que la es tiene otra Santa cosa. Lucía. Es decir, se le pero podría salir creo, de Leopoldo, control si fuese en tu escenario. Sí, no, bueno, pero mi escenario es muy claro. Mi escenario, la consulta es una nada. Es lo que va a decidir es él. Y la consulta y todo esto va a estar alrededor de lo que él decida. Es un ropaje para darle legitimidad a una decisión. No creo. Yo creo que Está sí. Si me equivoco, pues la semana que entra lo que vamos a estar hablando es de y ahora cómo va López Obrador a recuperar la confianza de todos esos actores reales de la economía que tienen un peso específico. Y termino diciendo una cosa. Es increíble. Lo que sí es qué cómodo se siente López Obrador en el pleito, ¿verdad? En la polarización, en robarse la agenda mediática, en haciendo estas cosas. Lo vemos como que hasta lo disfruta. Eso creo que se va a quedar con nosotros los próximos 6 años. Loret. A ver, hay varias cosas que ya obtuvo López Obrador en este camino. Por ejemplo, la primera y más relevante es que si termina ganando Texcoco, ya va a salir cuando menos 10,000 millones de pesos más barato. Eso le da un enorme discurso a López Obrador. Es decir, la presión brutal que le ha puesto el presidente electo a los empresarios exigiendo que no cueste tanto y diciéndole ojo con la corrupción, ya de entrada le bajaron 10,000 millones de pesos al proyecto. A mí me parece sumamente relevante eso. Segundo, López Obrador quiere una enorme transformación de este país. Tiene planes brutalmente ambiciosos. Esta semana nos enteramos que no solamente quiere llevar a México al primer mundo, como ya nos lo había dicho en campaña, sino también quiere incluir en el tren a Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, es decir, ya está en el plan de México y Centroamérica, para adelante. Espectacular, buenísimo, increíble. Para todo eso, para todos los planes ambiciosos, para dar becas, Inversión, para acabar con inversión. la seguridad, no puede partir de un pleito con la globalización. O sea, no puede partir de un pleito con los inversionistas, con los empresarios. ¿Por qué? Porque el dinero del gobierno, aunque esté bien administrado, aunque no haya nada de corrupción, aunque dejen de robarse, se corten el sueldo a la mitad y ya no usen celulares ni choferes y se lleven toppers a comer a sus oficinas, no da para rescatar a México y Centroamérica. No da, ni siquiera para México. Entonces, pues hace falta. Y él lo sabe, ¿eh? ¿Qué gana Nada si más. suspende Texcoco? ¿Qué gana?
Yo sí creo, a ver, Con yo sus sí bases, creo. con sus bases, yo creo que Leopoldo, déjame ser, mira, no es, desde luego, aquí pues, todos estamos tratando de leer este proceso inédito de toma de decisión con un gobierno entrante, en fin, ahí tiene muchas dificultades, pero déjame pensar lo contrario de lo que dice Loret y... eso me gusta. No, porque el planteamiento pues, que comparto es nada más hay una opción, esto se trata de sí o no a Texcoco, pero ¿qué tal si se trata también de otras cosas? ¿Qué tal si detrás de esta lógica del dinero hay otra lógica de Andrés Manuel López Obrador de decir, inauguro diciéndoles a esos poderes fácticos que no voy a hacer lo que quieran? Y que ahorita me están aventando toda la fuerza, porque efectivamente René tiene razón, empezaron a aventarme toda la fuerza, empezaron a hacer todas sus operaciones, etcétera, diciendo que el país se lo va a llevar, la fregada, etcétera, etcétera. Justo por eso, antes de entrar, les voy a mandar un mensaje de que ellos ya no mandan. Un quinazo. ¿Y quién manda? Yo, Así, quina, A ver, quinazo, el vaso, Texcocazo. a ver, Polo, lo estoy planteando porque él insiste una y otra vez, prácticamente diario, de tienen que entender que esto ya no es igual, ¿no? Sí. Entonces, sí me parece que en una lectura, que por supuesto no me queda cerca, porque tampoco estoy simplemente imaginándola, para él sea importante lo contrario de lo que estamos diciendo, que él haga una valoración de que en realidad no va a haber un impacto en las finanzas tan grave, lo dijo ayer, tal cual lo dijo, y que en realidad esta es una gran faramalla armada por la gente cercana a esos poderes fácticos para asustar, pero en realidad él tenga una lectura distinta y diga, este va a ser no mi error de octubre, este va a ser mi acierto de octubre, porque les voy a mandar la señal de que no es como antes y de que no es de la misma manera. ¿Y cuál es la nueva manera? No, sé. A ver, ¿cuál es la opción? ¿Pelearse con los mercados? ¿Pelearse con los señal inversionistas? que por la fuerza y por los gritos y por el miedo no va a ser la forma en que lo van a doblar a él. Esa es la opción contraria que yo veo de este ejercicio, porque efectivamente resulta como ilógico. Primero, creo que no va a haber aeropuerto. Yo estoy más bien en la idea de que no va a haber ni en Santa Lucía, ni en Texcoco, ni en nada. ¿Por qué? Bueno, pues que simplemente van a darle una chainadita de la Ciudad de México con una reforzada por ahí y se acabó. La segunda es efectivamente que el tamaño de la reacción de los mercados, que ya la dibujaron Ya ustedes, veremos. él la debe estar midiendo desde otra perspectiva. Eso es la impresión que a mí me queda, dado que estamos solamente en impresiones. Eso es lo que quería nada más A ver, Yo aportar. estoy completamente de acuerdo con Denise, porque nosotros lo estamos viendo desde nuestro punto de vista. Los empresarios lo están viendo desde su punto de vista. Los banqueros lo están viendo desde su punto de vista. La oposición lo está viendo desde su punto de vista. Y muy pocos se han sentado a tratar de interpretar el punto de vista de Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que este es un nuevo régimen, punto. Que se acabó la presidencia al servicio de la mafia en el poder, que se acabó una presidencia al servicio de los poderosos. Entonces yo no desecho esa posibilidad, tratando Era de lo que decía pensar. Carlos sí, la semana pasada, ¿qué trae en su tablero de mando? ¿Puede traer o no este tipo de factores? Mira, O- pero o- hay no un- los puede traer. Déjame ir nada así, más, porque necesito Leopoldo, nada más. Sí. nada más déjame para terminar esto. Sí. Y sabes que es muy interesante el tiempo. El timing, como decían los griegos, ¿no? ¿Cuál? Antes de tomar posesión como presidente electo. Tenemos la experiencia con Andrés Manuel López Obrador en toda su carrera, que nunca ha hecho un repliegue de derrota. Así es. Sus repliegues son repliegues tácticos y siempre va para adelante, y lo que está perfectamente demostrado es que a las presiones él siempre se sobrepone. Si le va bien, si le va mal, es otra discusión. Él siempre va para Entonces, ¿va a ser atrás Santa Lucía? y reacciona. No. O sea, No, está tratando de entender un poco la lógica que puede estar Estoy detrás. tratando- la mecánica del pensamiento. O sea, no es si va en un lugar o en otro lugar, sino porque es lo que estamos viendo. Esta que es una cargada, fueron Citibanamex, BBV Bancomer, Banorte, Bank of America, Eurasia, de los que hasta ahorita han sucedido. las líneas Los aéreas de pero- Estados Unidos. Es decir, hay toda una cargada, y yo pienso, y lo vi ayer cuidadosamente en Guadalajara, no perdió el control, no se enojó, al contrario, lo que hizo fue cálmense,
esto no va a ser como ustedes lo están pensando. Podemos, de lo que ha dicho públicamente, hacer cuestionamientos de que las cosas no son en automático, no se pasa una inversión de un lugar a otra, pero vamos, López Obrador nunca se ha visto sometido por las presiones, sino al contrario. Y la otra, todos coincidimos aquí, que es un político muy inteligente que no come lumbre. Entonces, yo creo que sí debe tener ahí, porque hay personas que saben de este tema, no los que hablan, los que no han hablado, que sí entienden muy bien de estas cosas, política y financieramente, que debe estar con ellos realmente trabajando. Y yo creo que él sí tiene una baraja de opciones, sabiendo algo, que si es Santa Lucía el lunes, no se va a caer el tipo de cambio. Todas las consultorías, Pero es todos que ya los se bancos, cayó. no, sí, pero hay muchos factores que no tienen que ver con esto. La caída. Sí, nada. sí, pero la caída del peso frente al dólar no es únicamente por esto, es por Raimundo, muchas otras ya cosas. se nos fue el tiempo. René, un último comentario. Retomando un poco lo que decía Denise, yo creo que en el fondo aquí no se está jugando un aeropuerto u otro aeropuerto, se está jugando la rectoría del país. Hay una expresión de él, no recuerdo cuándo fue que la señaló, diciendo que traían a Enrique Peña Nieto, al presidente en funciones, como el payaso de las cachetadas. Y este es un hombre que sabe hacer del conflicto la posibilidad de su negociación. No es que Santa Lucía tenga necesariamente las condiciones, o no es incluso que tenga él la posibilidad de desarrollar Toluca, Santa Lucía y el Distrito Federal, como si el hecho de estar logrando concesiones cada vez mayores sobre el sector privado. Porque lo que sí le interesa a él es contar con la bolsa de recursos para invertir el gasto en obra de infraestructura social. Sí. Entonces, para mí parte de la magia es que ha colocado una opción que quizás no existe, pero que ya le acreditamos nosotros. Y que le sirve políticamente. Y que le sirve, claro. A ver, 10 segundos. La pregunta es si necesita López Obrador, en la posición en la que está, mandar este mensaje a los poderes fácticos. Es decir, ¿alguien duda que López Obrador manda? ¿Alguien duda que es capaz de ejercer una mano dura? ¿Alguien duda que tiene el poder agarrado así y tiene el Congreso y todo el mundo está atemorizado? ¿Necesita legitimidad Andrés Manuel como para dar un golpe así? No. Es decir, ¿va a querer él ser como Salinas, como Peña, que llega y da un manotazo porque todo el mundo, ay? Desde mi punto de vista, no así como quiera hacer eso. Es que no es eso. Yo no lo veo así. Yo creo que no necesitaría una. A ver, tengo que hacer un corte. Regresamos con un poquito más de este tema y la caravana de migrantes hondureños, el gobierno mexicano, el gobierno de Estados Unidos, Trump, solidaridad en México, xenofobia en México. Regresamos. Leo, un último comentario para atrás. No, bueno, yo creo que sí, efectivamente hay una lógica de López Obrador donde podría decir es el momento de enseñarles a los empresarios o a esa minoría rapaz, como lo dijo aquí en esta mesa, a esos capitalismo de cuates que va a cambiar eso. Está muy bien. El tema es que si lo hace, la pregunta es ¿qué va a pasar después? Hoy en día hay inversionistas, hay capitalistas que están metiendo su dinero hasta en Venezuela. Sí, nada más que te piden una tasa de retorno altísima. Hay una ley implacable del capitalismo. Entre más el riesgo, más pides rendimiento. Yo creo que si López Obrador cancela el Texcoco, sí va a seguir habiendo inversión en México. Nada más que los inversionistas van a pedir un rendimiento más alto. Y eso le puede descuadrar a él todos sus planes que tiene en materia presupuestaria. Denis. Yo decía Carlos que requiere Andrés Manuel López Obrador legitimidad. Yo no creo sí requería, ¿no? Yo decía que no requería, ¿no? Por eso, que sí, en fin. Yo preguntaba. Yo no creo que la necesite, pero yo no creo que la lógica de enfrentar a los poderes fácticos previo a su toma de posesión tenga que ver con la legitimidad, sino tiene que ver con la fuerza, que es distinta a la legitimidad. Y es decirles, a ver, esto que ustedes han hecho con todos los gobiernos, a mí
no me lo van a hacer. Es decir, ustedes me están diciendo desde el punto de vista, y Leo lo está expresando claramente, que va a implicar una crisis, etcétera. Estoy tratando de pensar qué es lo que hay detrás de Andrés Manuel, porque creo que en las últimas semanas la lógica no tiene nada que ver con el aeropuerto, porque creo que no tiene nada que ver con estas cosas. Tiene que ver con Andrés Manuel frente a esos poderes, tiene que ver con Andrés Manuel, la forma en que va a tomar sus decisiones. Yo, por ejemplo, no creo que Andrés Manuel sepa qué va a salir de la consulta. Yo creo que la está dejando correr. Honestamente, creo que le está dejando correr. Y que le esté dejando correr quiere decir que cualquier opción está ahí, pero que esto está sirviendo como un round de sombra. Eso es lo que veo hasta este momento. Joaquín. Mira, Leopoldo, lo que viene a reforzar lo que planteaba yo al principio, que los seguidores de Andrés Manuel López Obrador tienen la percepción de que él está a favor de Santa Lucía. Lo dio a conocer hoy Javier Jiménez Espriu, quien presentó un estudio donde dice, de una empresa francesa, donde dice que son compatibles Santa Lucía y el Benito Juárez. Y esto lo dice hoy Leopoldo, cuando mañana comienza la consulta, es decir, señal más clara de que la gente del equipo de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos de los que hablan, están a favor de Santa Lucía, no hay. En la víspera da a conocer la compatibilidad de los dos aeropuertos, Santa Lucía y Benito. Raimundo. Mira, ¿qué puede pasar? Puede pasar que no pase absolutamente nada, que no haya aeropuerto. ¿Qué es lo que le sucedería al país? Pues simplemente pide una oportunidad para un desarrollo, para un importante nivel de ingresos, un gran financiamiento para el gobierno federal si se metiera, o puede darse el caso de que sea Santa Lucía y que salga un grupo de empresarios y que digan, nosotros le metemos el dinero a Texcoco, y él diga, bueno, si eso va a ser, entonces lo concesionamos, así también puede resolver, pero puede no pasar nada de eso. No va a haber crisis, nadie está hablando de crisis. Yo no estoy hablando de crisis. Están Crisis hablando de que esto pierde en términos de lo que puede ser el financiamiento. Exacto. A largo plazo. Pero yo diría... mediano plazo. Tiremos el aeropuerto. La parte más importante que tiene en términos de finanzas públicas Andrés Manuel López Obrador es qué pasa con Pemex. Es la deuda de Pemex, la calificación de la deuda de Pemex, porque eso sí tiene otro tipo de repercusión, porque si hay un problema con la deuda, con la calificación de la deuda de Pemex, eso sí te lleva a cómo viene la calificación de la deuda soberana de México, y eso sí te descompone todo. Y ahí está más caro que el país se financie. Si no es mucho más peligroso y no lo de pase Pemex nada, que lo del aeropuerto. y no pasa nada, qué lástima, gran discusión, buen round de sombra. No va a haber catástrofe ni va a haber una catástrofe crisis. no, Y catástrofe no. en lo de Pemex ya le jalaron las orejas también y también reaccionó muy mal. Esa es otra discusión, pero ahí está para mí lo importante. Cerramos este tema con un comentario de René. Una paradoja. Nos quejamos de lo largo que es el periodo de transición, pero en el fondo, con toda la queja que uno pueda decir por qué es tan largo, ha servido de mucho. Porque el periodo es de estar midiendo fuerzas y todo el mundo quiere saber cuál es el margen de maniobra frente al próximo gobierno. Por fortuna, en rounds de sombra, antes de que este gobierno empiece, está midiendo el Bester, está midiendo las calificadoras, está midiendo el sector privado, A la coordinadora. y está midiendo a la coordinadora y está midiendo el propio Andrés Manuel. ¿Cuál es el margen de maniobra que hay sobre la base de que ya quedó establecido que esto no es igual que antes? Quizás por eso se explica la ausencia del gobierno saliente. Esa es una batalla que no tengo por qué dar. Porque a fin de cuentas, lo que va a contar es lo que ocurra a partir del día 1 de diciembre. Muy bien. Leo, caravana. No, mira, la caravana es un tema muy interesante. Yo creo que lo escribí el otro día. Creo que el presidente Trump nos ha obligado a vernos a los mexicanos al espejo y tomar una decisión de qué queremos ser en este mundo, ¿no? Ya fue el caso con el Tratado de Libre Comercio, donde tanto el gobierno entrante como el saliente tomaron la decisión de negociar juntos y seguir por el camino del libre comercio. Eso me parece que es una buena noticia. Ahora está el tema migratorio. Creo que nos viene a nuestras fronteras ese tema que creíamos que no existía y sí existe. Sí existe. No era visible. No era visible. En ese sentido, pues los mexicanos van a tener que tomar decisiones muy importantes de qué tipo de país queremos ser. ¿Queremos ser un país abierto a los migrantes o cerrado a los migrantes?
toda la discusión que se ha dado, tanto pública como en redes sociales, pues denota que nosotros también hay una gran parte de la población mexicana que dice, cierren las puertas. Mayoritariamente. Que no vengan los hondureños, los salvadoreños. Primero están los chiapanecos, los oaxaqueños. Es decir, tenemos nuestros propios, digamos, vamos a llamarlos así, nacionalistas, que creen en un proyecto de poner un muro en la frontera sur. Habemos otros, yo aquí me incluyo, donde creo que por consistencia moral y por lo que yo creo, México tiene que ser un país más abierto a los migrantes. Sí, pero es que aquí, es decir, no es una decisión que corresponda solo a México, porque todos estos migrantes, o la gran mayoría, van solo de tránsito a Estados Unidos. Sí. Entonces no es solo lo que queremos hacer, sino lo que podemos hacer con la presión de Estados También. Unidos. O sea, es una cuestión de política real también. Y los recursos que le puedas invertir, Leopoldo, a tus propias instituciones para tratar de resolver esto. Porque todos esos policías federales que están ahorita en el sur tratando de arreglar ese asunto son policías federales que no estás utilizando en otros lados para resolver el problema de inseguridad en México. Entonces, México tiene de verdad la capacidad, como dice Trump, de parar ahí a los migrantes. Pues claro que no. Los pararon el viernes con unos gases lacrimógenos terribles, las escenas. Pues se bajaron y se pasaron por el río, ¿no? O sea, no tenemos esa capacidad, esa es la realidad. René. A ver, yo no creo que sea interesante, me parece una tragedia. Me parece una tragedia que data de hace siglos y que no es un problema, es un fenómeno social. Sí, digo, si es válida la teoría del hombre que cruzó el estrecho de Bering, pues desde entonces estamos migrando. Y lo que sorprende es que muchos mandatarios, Trump destacadamente, pretendan presentarlo como un problema. Ese es un fenómeno que está ocurriendo en Europa, que está ocurriendo aquí y que cada vez crece más sobre la base de la desigualdad. Digo, ya no está de moda hablar de las diferencias norte-sur, porque se concentró en este-oeste, pero lo cierto es que mientras más sea la pobreza y el subdesarrollo y más se concentre la riqueza hacia el norte, no va a haber muro que los pare. Ahora, de nuevo, regresando al comentario anterior que hacía, también aquí se están midiendo fuerzas, Es decir, Trump está midiendo sus posibilidades frente a su electorado, que para eso le sirve la marcha, para ver si logra colocar otra victoria, como colocó aquella de la desaparición del tratado, que ahora se llama TEMEC. Está midiendo también cuál es el grado, porque él habla incluso de que estamos obedeciendo sus caprichos. O que no, se queja de que no también. Después, sí. Claro, pero amenaza con reducir ayuda hacia Centroamérica. Y cerrar la frontera de México con el ejército. Militarizar la frontera. No que puede. sería capaz en algún sentido. No puede, que existe el acta post comitatus que se lo impide. Habrá que ver, pero yo creo que es lamentable ver cómo una tragedia humana se está convirtiendo en un tema político y en un problema electoral. Sí. Mira, yo creo que aquí lo que hay que hacer es jugar ajedrez para que tengas un resultado del cubo de Rubik. Entonces, ¿cómo se da? Lo explico. Creo que es una buena oportunidad para México. Muy bien, yo te hago el trabajo, yo tengo un trabajo de filtro, pero yo estoy con Leo. Aquí, nosotros tenemos una tradición que no podemos simplemente por el pragmatismo arrojarlo a la basura. Tenemos una postura principista que también choca mucho con las realidades en Chiapas, en Oaxaca, o todas estas personas que dicen, ¿por qué ellos iban a tener este trabajo cuando yo no tengo este trabajo? ¿Por qué la vivienda? ¿Por qué? O sea, entendiendo todo esto, yo creo que sí se podría diseñar, no va a ser posible diseñarlo en esta mesa en 30 segundos, pero sí haber una negociación con Estados Unidos. O sea, yo tengo parte de ese trabajo, yo voy a asumir parte de esa migración, voy a resolver qué tipo de requisitos voy a pedir, para qué cosas voy a pedir, pero tú también tienes que participar en esto. No es nada más que me lo pidas, que yo haga el corrimiento de la frontera estratégica del río Bravo al río Suchiate, yo llevo todo el costo y tú ganas la elección el 6 de noviembre. Es de qué manera tú y yo nos acomodamos. Si tenemos que trasladar policías federales, bueno, renueva la prohibición para las armas largas en Estados Unidos, o también
Hijo, no sé si contribuya. tenemos el poder para No lograr sé, eso. bueno, tienes el poder ahorita de 7,000 Vamos a hacer migrantes. una consulta. De 7,000 migrantes, porque no los puedes frenar. Porque no, o sea, tienes que acompañarlos, o sea, ni siquiera puedes establecer retenes, tienes que acompañarlos, porque de otra manera toda la carga y el desprestigio y la crítica sería para el gobierno. Por eso pienso, tienes que intentarlo cuando menos. Claro que no se puede decir, no tenemos el poder. Nunca lo tuvimos, nunca tuvimos armas, nunca tuvimos cañoneras, siempre fue una política principista muy eficaz durante muchos años que la perdimos, por cierto, con Carlos Salinas de Gortari. Joaquín. Leopoldo, decías, René, algo que es muy cierto. Dice, esto es un problema político electoral, una de las vertientes, ¿sí? Ahora, si me dejas, hablo de él. Sí, claro. Pero no solo de Trump, es un problema político electoral de Honduras. Sí, hay que recordar que Orlando Hernández ganó con 52,000 votos. Y gran parte, yo he estado oyendo mensajes de quienes, porque hay liderazgos en estas caravanas, y parte del discurso es de la oposición a Orlando Hernández que ganó con 52,000. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es tumbar a Orlando Hernández, y no sin cierta razón por el fraude que se cometió en ese proceso electoral. Esta es también una parte del conflicto político electoral del que hablabas. Pero el tema central, Leopoldo, es que estamos hablando aquí, como llamo yo, desde este valle del altiplano, ¿no? Pero la gente, tú dices a la gente en Tapachula, y tienen un punto de vista muy diferente al de la mayoría de los mexicanos, porque ellos lo viven todos los días. No es que lo padezcan, pero viven ese conflicto todos los días. Finalmente, Leopoldo, ya se han extendido 1,700 solicitudes de asilo, y yo creo que sí, porque o entras por el puente o cruzas por el río. Y esto es solo una primera oleada, Leopoldo, de lo que vamos a ver, porque ya vieron que sí se puede, y también hay gente interesada, traficantes de personas, en seguir con su negocio. El tema es cómo lo va a definir México, y hago un apunte más rápidamente. De acuerdo con los cálculos de los mismos dirigentes de las caravanas, piensan llegar a la frontera de Tamaulipas en una semana y entre 8 y 10 días. Estamos hablando del 1 de diciembre. Del 1 de diciembre. Falta un mes para el 1 de diciembre. Mes y medio falta. Bueno, por eso, estamos hablando de entre un mes... Ah, es que dijiste una semana. Perdón, disculpe. Le fue por la prisa, lo reduje por la prisa. Entre un mes y más 8 o 10 días. Vamos a dejarle en 10 días. ¿sí? 40 días. Va a coincidir, Leopoldo, con la toma de posesión del nuevo gobierno. Es decir, ese es un conflicto que ya va a alcanzar también al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un conflicto que no existía, que no estaba en la agenda y que se presenta justo cuando faltan 40 días para el cambio de gobierno. Denise. Mira, yo creo que la palabra es visibilizar. No hay nada nuevo excepto que vienen juntos. Todos los que saben de estos temas me dicen esto es el equivalente más o menos a 15, 17 días de la cantidad de centroamericanos que cruzan a Son como México. 1,500 al día, entonces son 5 días de migración. Digamos, es simplemente, lo que lo vuelve extraordinario es el hecho de que cansados de pagar polleros, aterrorizados por lo que viven de violencia en México, les pareció a un grupo de 160, porque es lo que hemos podido reconstruir, se decidieron reunir 160 para cruzar. Pero lo hicieron a través de las redes, unos medios de comunicación lo retomaron y cientos inmediatamente reaccionaron porque era el mismo objetivo que tenían, simplemente vieron la oportunidad de irse seguros y sin pagar. Y juntos. Después hubo una escena que la verdad es un show. Y la escena la hizo México a beneficio de los Estados Unidos y de la relación con Estados Unidos, que fue cerrar el puente, y lo cerró en una situación muy delicada, pero bien salvada por el gobierno mexicano en el sentido de que no hubo muertos, porque parecía que en esa situación tremenda de empujando y demás el viernes, salió bien librado. Trump felicitó a México, al día siguiente simplemente pues se bajaron, y de hecho los balseros se los cobraron a 5 quetzales, les hicieron una rebaja, los cruzaron, todos están del lado mexicano. ¿México puede detener algo así? Nunca lo ha detenido, lleva años sucediendo. Pero la visibilidad le genera otro tono, es decir, no lo buscaron, pero a ellos les da seguridad, y a México lo pone frente a una decisión que nunca ha querido tomar, porque como ha sido en pedacitos, y la decisión que tiene que tomar es cómo asume su posición frente a los Estados Unidos y frente a todos nosotros respecto a los migrantes. Los recibimos, los acompañamos a la frontera norte, los invitamos a que se queden con permisos de trabajo. Son toda una serie de cosas
es extraordinario el silencio del gobierno mexicano en las últimas horas. Habló el día que los detuvo en el puente, Viernes pero pasado. desde ese día no hay un funcionario del gobierno mexicano que haya fijado una posición México respecto a los migrantes que cruzaron, a los que aceptaron la vía de la legalidad, los detuvo. Hoy día están en sitios totalmente protegidos, como si se hubieran sido detenidos y no simplemente aceptados. No les permite ver a sus familiares que están afuera. Es decir, ¿dónde está la política mexicana? Y déjame nada más hacer un último apunte. Obviamente hubo mucha xenofobia en las redes, pero qué extraordinaria manifestación de solidaridad en los 100 kilómetros que llevan caminados. Ni un gobierno, nadie. Ha sido la gente que les ha dado de comer, que los ha ayudado, es decir, hay una relación. ¿Por qué? Porque también hay una identificación, Claro. que es cuántos mexicanos han cruzado a los Estados Unidos, y muchas de las personas que se acercaron a ayudarlos decían, yo tengo un primo allá, yo sé lo que están pasando. Muchos niños solos, y yo no creo que lleguen a Estados Unidos la mayoría. Yo creo que en el camino van a ir ocurriendo toda una serie de cosas, que es, o van a encontrar un trabajo, es decir, van a ir siendo, pero lo interesante es políticamente el gobierno mexicano, por la visibilidad, no por el número, por la visibilidad, tiene que adoptar una posición oficial y digo, de preferencia, Probablemente será hasta el próximo gobierno. pues puede ser. ¿Qué es lo que pasó? Que ya si lo bien fijó. en términos de número no son tantos, si consideras que cruzan 450,000 centroamericanos por México cada año. La diferencia es que para protegerse ellos mismos se agruparon. ¿Y por qué? Porque así por goteo es mucho más fácil esconder la corrupción, la ineficacia y el maltrato al que cotidianamente someten las autoridades mexicanas a estos migrantes. Ya cuando se vienen en bola, pues entonces todo se vuelve mucho más visible. Me parece que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha masterizado el arte de quedar mal con todos. Y lo ha vuelto a demostrar. Es decir, Trump los felicita un día y se las miente al otro día. Las organizaciones primero se la mientan y ya después ahorita, como ya lo están dejando pasar, la cosa está más tranquila. Creo que ya nos dimos cuenta que se le puede decir que no a Donald Trump. Hay un asunto central en el discurso de Trump al que México le ha dicho inequívocamente no. Al muro. Y es el muro. ¿Y qué ha pasado? Nada. Tenemos TLC 2.0, por cierto. Maltrechón y lo que quieran. Está firmado. Y jala. Esto se le tuvo que haber dicho al presidente Trump. No. ¿Pero no qué? ¿No qué? No los vamos a parar. Porque nosotros- Abres la puerta y que pasen todos. ¿O qué haces? Él hizo que esta no es nuestra bronca. Es decir, ya doctor. no tienes política migratoria. Es que esta Sí, no, no es puede nuestra ser bronca. tampoco. Es que no. Esta no es nuestra bronca. Esta es una bronca que él nos quiso endosar a nosotros. No, y en parte sí es nuestra No, pues bronca. sí es buena. Hay un Es porcentaje nuestra. importante que se queda en Muy México. La Ok, mayoría muy se bien. van para allá. ¿Y qué A haces ese frente porcentaje importante, ilegales? yo, Como los indudablemente, Estados Unidos, mexicanos. sin temor a equivocarme, por quiénes somos como país, por qué raíces tenemos, por cómo hemos sido como nación durante las últimas décadas, porque somos el hermano grande de América Latina, particularmente de Centroamérica, y nos voltean a ver, y yo no conozco un hermano grande, que si viene un hermano más pequeño y le dice, oye, no seas, dame chance de quedarme aquí porque la estoy pasando mal, aunque tú no tengas, dejas pasar a tu hermano. México tiene que recibir sin temor a equivocarme a los migrantes y a ver cómo nos las ingeniamos, a ver cómo nos arreglamos, cómo que los vamos a parar, cómo los vamos a frenar, que no sabemos de qué estamos hechos, quiénes somos. No, ahí sí yo creo que no hay ni duda. Yo creo Bueno, a ver, no, pero sí quiero el comentario de ustedes, pero tengo que hacer un corto, porque se nos fue el tiempo y regresamos para cerrar la mesa con comentarios de Leo, René, Raimundo. Leo. Pues mira, tienen toda la razón los que han dicho que estos centroamericanos están en territorio nacional ilegales. Pues sí, están Indocumentados. ilegales. A ver, Correcto. pues es que sí, a eso quería ir, fíjate. Indocumentados. A esa discusión entre ilegales e Sí, porque indocumentados. el ser humano no puede ser ilegal. son A eso voy, conductas. precisamente, porque es cierto que vienen indocumentados. Y lo mismo dicen de los mexicanos que se cruzan de México hacia Estados Unidos. Van indocumentados. Y ellos les llaman ilegales. Ellos le llaman ilegales. Entonces,
Si nosotros nos molesta que le digan ilegales a nuestros paisanos en Estados Unidos, seamos consistentes y no le llamemos ilegales a los centroamericanos que están indocumentados en este país. ¿Por qué? Porque ese es el punto. A ver, ¿debe el Estado-nación, en este caso México, tener una frontera sur donde efectivamente le digan, como dijo el presidente Peña Nieto, pues que vengan y presenten su pasaporte y su visa? Perdón, es lo mismo que dice el senador Ted Cruz en Texas, que vengan los mexicanos con su pasaporte y visa y así No, no los dijo dejamos pasaporte y entrar. visa, dijo con un documento. Con No, sí dijo documentos. con sus Dijo documentos. pasaporte. Y dijo Documentos. visa en un primer Pasaporte momento, y lo y visa, dijo Luis entonces, Videgaray también. Bueno, ese es el punto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Joaquín. A mí el tema de ser un ilegal Sí, me no, parece pues. horrible. Es indocumentado, sí. Ahora, termino diciendo una cosa. En todo este tema de la migración hay mucha miseria humana. Y a mí me choca por eso. ¿Por qué? Porque el que ya entró a Estados Unidos, inmediatamente dice, cierra la puerta. Puta, yo ya llegué, ¿eh? Cierra la puerta a los que vienen atrás. Pues no vimos eso, ¿eh? Los centroamericanos que estaban en México empezaron desde la frontera de México a tirarle pedradas a la Policía Federal para que dejaran entrar a los que estaban en el... 28% de los latinos en Estados Unidos Son los que votaron están por Donald legalizados. Trump. Esa es otra cosa. Entonces, en todo este tema de la migración sí hay una dimensión legal, desde luego, pero hay una dimensión humana, y tú lo decías bien, René, ¿no? Mundial. Esto es una El tragedia. tema, a ver, ¿debemos de recibir en México a refugiados sirios, por ejemplo? Nunca nos los preguntamos. desde luego, Indudablemente sí. ¿no? Bueno, pero muchos te dirían que te están viendo y estás Somos loco. la economía. Loret. Sí, sí, pero por otras A ver, cosas. eso dejémoslo para el próximo programa, los sirios. Pero, y regreso a mi punto original. Qué bueno que está desatada esta discusión de qué tipo de país queremos ser en materia migratoria. René. Tomo una frase de Leo, la miseria humana. Es decir, es increíble. ¿Por qué migran al norte? Porque hay trabajo. Hay trabajo, y hay trabajo que ocupan los migrantes y que le ha servido mucho a la economía norteamericana. Esto de que es una Claro, bola trabajo de barato, criminales, claro. una bola de criminales donde están Trump, mezclados sí. terroristas Bueno, no. árabes, verdaderamente es un discurso Alucinado. espeluznante, sí. Pero no sorprendente en Trump. Pero que electoralmente Le sirve, le rinde a Trump sobre la base de impulsar políticas racistas, sino es que xenófobas. Y por el otro lado, al crimen también ha hecho de esto su negocio. Es decir, si la migración es un negocio en la economía de Estados Unidos, ¿por qué yo no voy a explotarlo en su tránsito? En ese sentido, creo que mientras no haya un verdadero acuerdo global que involucre a Naciones Unidas, que ahí creo que hizo bien México diciendo, a ver, Naciones Unidas, ayúdame ACNUR, a refugiados. Pero lo cierto es que es un fenómeno, por eso yo digo que es un fenómeno y no un problema. Lo hemos visto con los turcos. Antes la migración en Europa era de españoles y de portugueses hacia el norte de Europa. Después lo vimos con los albanos. Entonces, podrán ponerles nombres distintos, pero es un problema mundial. Finalmente, para concluir. Bueno, finalmente yo creo que lo que no podemos tener es el regreso por la vía de facto de la Capitanía General de Yucatán, donde Chiapas y Guatemala sean uno mismo. Yo creo que sí debemos de tener una política migratoria, que no podemos tener lo que tenemos en este momento en la frontera sur. O sea, porque tampoco esta es una nación que requiere tener un orden, y que no es únicamente en este caso que como es humanitario abrimos las puertas, sino sí tiene que haber una política que establezca ahí la frontera, pero una frontera real, no creo que hay hoy en día, y que sí tengamos también toda esta posibilidad de que puedan venir aquí refugiados sirios o de África, de donde sea, de donde tengan ellos este tipo de problemas, y también generar en donde nosotros necesitemos mano de obra, porque por alguna razón no la podamos tener o no la podamos desplazar, pues un programa de visas temporales. Es lo que plantea el presidente electo. Que es, ¿Sí? no plantea visas temporales, plantea darles trabajo. Yo creo que se requiere, a ese discurso se requiere darle un cuerpo de una política migratoria, pero sí en una ¿Cuánta política. gente trabaja en la Comar? Nada más.
80 personas. Sí. Nada más para decirles, son los encargados del programa refugiados. No hay manera. Tienen un presupuesto de 25 millones de pesos para atender a 350 Pues esa es la importancia no que tiene se le da a la presidente. A ver, política migratoria. tengo que dar por terminado el programa. Me quedo con la idea muy contrastante de borrar la frontera. No en Está términos borrada. políticos. A mí está borrada. Y por otro lado, definir una política migratoria que establezca una frontera real, no como la que existe ahora. Si me permiten, con eso doy por terminado el programa. Muchas gracias por su atención a Tercer Grado y lo esperamos el próximo miércoles en este mismo espacio. Buenas noches.